Ya casi está el té, así es que déjenme llamar a Catrinita y a Paquito. Buenos días. Algo calentito que hace falta. Paquito, ven. Paquito, ven. Alguien que todavía no se acostumbra. Frío. Hola, Hola a todos. bienvenidos a quien nos sigue desde hace tiempo y a quien acaba de juntarse. Si no nos conocen, somos Maurice y Katia. Y estamos viajando en nuestra autocaravana que nos tomó alrededor de 2 años construir. Y hoy es nuestro primer día de Van Life. Entonces, nuestro primer día y despertamos congelados. Pero espérense, déjenme apagar el motor. Sí, que fue nuestra única forma de calentamiento hoy. Porque el calentador que le enseñamos a instalar en los últimos... Sí, hace un par de videos yo creo. Pues decidió no funcionar. Bueno, el calentador funciona en realidad. Sí, la extensión, la manguera, esta manguera que está aquí. Cuando se conecta por ahí debajo tiene salidero. Y por supuesto no la vamos a usar con esas condiciones. No, sale demasiado gas, huele demasiado a gas. Entonces. Por lo tanto necesitamos arreglar eso para calentarnos. Si no, hay que buscar otra forma porque... Imagínense que afuera son 2,5 grados afuera. Y aquí adentro con la caravana andando ahora llegamos a los 14,5. Así que... Y estamos aquí con un tecito para calentarnos un ratito. Miren lo que encontré cuando antes salí con Paquito. Porque estamos aquí en un... Yo no sé cómo se llama, no es un campo, porque es más de un campo en realidad. Es un área de entrenamiento de béisbol. Exacto. Y nada, llegamos ayer. Perdonen si fue una sorpresa. No quisimos decirlo porque las últimas 2 veces que nos despedimos de ustedes y de la familia salió mal. Las 2 veces. Me parece que no está muy claro. El último video que vieron, nosotros dijimos, bueno, adiós, mañana nos vamos. Pero así no fue. Hoy empieza el video que estamos en viaje, pero no fue exactamente el día de mañana. Pasaron unos días en donde no usamos mucho la cámara porque estábamos al revés. ¿Por qué? Porque teníamos que salir de viaje, no pudimos. Y entonces estábamos un poco así y decidimos no grabar mucho. Pero Mauri sí trabajó. Surgieron unos trabajos pequeños adicionales con los que no habíamos contado y se relacionan con la inyección electrónica y ajustes que queremos hacerle, que queremos que le haga un profesional más bien. Entonces tuve que hacer unas transformaciones ahí de último momento y bueno, como los planes de salir se aplazaron, pues no estábamos de muy buen ánimo. La modificación fue cambiar el ventilador mecánico que tenía el motor de la autocaravana por 2 ventiladores eléctricos. ¡Hola! Dispara. Katia y yo fuimos a un viaje de buscar piezas al rastro. Encontramos lo necesario ahí con buena suerte y en un par de días ya lo tenía instalado. Esto nos va a permitir que la computadora de la inyección electrónica controle los 2 ventiladores que van a mantener el motor frío, no frío, sino a la temperatura adecuada, pero una temperatura estable. Al contrario de lo que estaba haciendo el ventilador mecánico que estaba en el motor, donde la temperatura fluctuaba mucho, subía y bajaba en dependencia de la fuerza que estuviera haciendo el motor. Y entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a salir despacito, vamos a ver cómo va. Y si logramos entonces dormir una noche fuera, pues se lo contaremos. Entonces aquí estamos, ahora tomamos té y después empezamos el día. Ahora, primero lo primero. Nosotros decidimos tener una cama fija, no de la que se abren y se transforman en mesas. Pero esto no significa que se pueda dejar así como es. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Yo lo primero que hago por la mañana es arreglar la cama. Si tengo la cama arreglada, tengo ya media casa arreglada. Y entonces, ya que dormimos con un gatito, le paso siempre un rollito. Abrir la puerta solo un ratito a mover la sábana. Pero no se lo enseño porque hace demasiado frío. Ahora esperaremos un día que haga más calor para abrir toda la puerta. Entonces arreglamos la cama y voy a arreglar el desayuno.
Estoy desarmando la válvula a ver si yo puedo ver algo raro ahí dentro de por qué no está sellando, pero... mira. Porque si no, la otra opción es buscar una tienda de partes de autocaravanas o qué sé yo. Y tener suerte de encontrar algo así, porque esto lo compramos en Amazon. Tener suerte, tener algo así, tener suerte de estar calentitos esta noche, porque aquí la verdad es que hace un frío. Si no hay que manejar desde aquí hasta la Florida sin parar. O llegar aquí, como lo decíamos ahora, llegar al lugar donde vayamos a dormir, llegar tarde, entre comillas, y entonces llegar con la caravana caliente, calentar el ambiente, llegar a aparcar e irse para la cama. A ver. ¿Cómo va? ¿Qué tú crees? Mirando. Ok, entonces todo el desarme y el arme no sirvió. Bueno, sirvió para entender qué problema tenemos. Fue investigativo. Exacto. Y entonces, ¿cuál es el problema, Mau? El problema es la manguera que compramos en Amazon. La punta, por decir macho, que se mete en el conector, hembra, parece que está un poquito corta y no empuja una goma que hay ahí para sellar. Okay. No la empuja lo suficiente como para sellar. Okay. Entonces, la idea es ir a una tienda que venda esto. Hay que buscarla, hay que averiguar. Y ya que anoche no le contamos, anoche fue una prueba y vimos una tienda muy muy linda por aquí cerca, 2 minutos de camino. Entonces vamos a esta tienda y ahí mismo preguntaremos si ellos saben, ellos que son de la zona, si saben dónde ir a comprar algo parecido, algo que nos hace falta. No, era el pestillo ahí. ¿Cómo que está cerrado? Vamos a probar por adelante, a ver. Esperen, porque acaba de llegar alguien que probablemente es el propietario de este lugar, a ver si nos abre. O por lo menos un cliente que sabe cómo funciona. Y tiene un carrito muy lindo, ¿eh? Sí. La tienda no se puede entrar, entonces lo único que pude hacer es poner la camarita por ahí y enseñarle algo. Y aquí no tienen estas cosas que nosotros necesitamos, pero... Iniciando ruta, ya estamos iniciando ruta. Nos indicaron de un lugar exacto. que sí nos puede resolver el tema de la manguera. ¿Uno o dos? Dos lugares. Una tienda que conocemos, que es O'Reilly, que es una tienda de partes de carro. Y otra es una que hace mangueras hidráulicas y todo eso. Deberían Voy a ayudarnos. probar la de mangueras hidráulicas primero. Y aquí hay un señor que nos ofreció cambiar su Mercedes, su SL500, por nuestra autocaravana, por nuestra Fénix. Pero qué va, no hay negocio. Entonces, ¿ya está? Ya tenemos algo que puede servir. Ok, lo vamos a probar ya, antes de irnos. Puede ser. Ya que Estamos tenemos aquí. casa disponible, ¿no? Esto es lo que nos sirvió. Ok, esto nos sirvió. No sé si lo pueden Y ver. esto es el Este nuevo conector. Ok. Pero hay que enroscarle esto. Vamos a ver por ahí. ¿Estás seguro entonces que esta es la solución? Segurísimo. Ok. ¿No? Oye. Esto es un... ¿qué? Pegamento. Pegamento sellador de roscas. Entonces ahora apretamos todo esto. ¿Quién creía que yo me iba a aburrir por aquí por el camino, sin mecanear, sin taller? No han pasado ni 24 horas. Nos han pasado 24 horas y estamos mecaneando ya. Ok. El problema es que aunque no se note casi, esta punta, que es la que estaba originalmente en la manguera, es un poquito más corta que esta punta. O es un poquito más corta que la medida que tiene que ser normalmente. Todas estas puntas, para que sellen en la conexión, tienen que tener un largo específico. Y esta se quedó por debajo del largo específico y no estaba sellando. Cada vez que se movía la manguera apenas dejaba de sellar. De todas maneras hay que conectarlo y probar. Vale.
¿Se oye algo? No se oye. Sería algo bueno entonces. Yo creo que ya está arreglado. Y aquí está cerrado, entonces esto significa algo. No, hay presión en la manguera. Ok. Ok. Ya tiene agua de jabón ahí. Entonces. Y no hay salidero. ¿No? No tenemos un un spray aquí con un agua y jabón, pero Mori lo usó con lo hizo con una esponja. Funciona igual. No se oye salidero de gas, no huele No se ve. y a la vista parece perfecto. No Así se que oye, no se ve y no se huele. está perfecto. De todas maneras tenemos un detector de gas ahí por si algo falla. Exactamente. Lo que significa que ya tenemos calentador. Gracias. Se acabó el frío. Bueno, ya dimos un paseo por el pueblo. Está chiquito, pero está bonito. Sí, está histórico, está viejo, está Bien interesante. arregladito, Sí, está bien sobre todo. limpio, pintadito, está muy bonito. Sí, Pero ahora vamos a dar un paseo por los alrededores. exacto. Entramos y salimos Sí. de un edificio donde te cobran para ir a ver una cascada de un río natural, pero bueno, al parecer está en una propiedad que le pertenece a alguien, Vamos a pensarlo así. a la universidad de aquí. Y bueno, por suerte no nos cobraron Sí, porque es muy tarde, faltan solo como 15 minutos o algo así para que cierren el lugar. Y ella dijo, bueno, vayan, apúrense y miren, y dentro de un rato los estaremos gritando, salgan de aquí que vamos a cerrar. ¿Cuánto has dicho que hubiera sido si no $2 por $2? persona. Tampoco es mucho. Yo había entendido 6 al principio, así que Vamos a $2 disfrutar. está bien. Bueno, ya vamos de regreso. La visita fue alrededor de unos 10 minutos, Sí. 15 tal vez. Y ya estaban cerrando el lugar, así es que nos pidieron que saliéramos. Sí, nos echaron. Pero bueno, está bien, está bien. Al final esto era 2 minutos caminando, menos de 2 minutos caminando hasta la cascada, mirar la cascada, Exacto. hacer un par de fotos y ya está. Está muy bonito, está bien limpio, así es que vale la pena. Si vienen, paguen los $2 porque Sí. se ve que mantienen bien Sí. bonito el lugar, limpio Exacto. y organizado. Así es que no Ahora, tenemos quejas. Lo que queremos hacer, vamos a ver si sirve la idea, recoger a Paco y dar un paseíto, porque aquí afuera esta también es zona universitaria.
Y hay un parquecito, hay zona Hay, para sí, sentarse. caminitos para explorar, caminar, Vamos a ver, vamos a explorar. mirar y otras ver cosas. si Vamos a ver si Paquito lo disfruta. Vamos. No te asustes, ¿ven? Entonces, Primera cena en el campo exacto. de los viajeros de, ¿cómo se llama? La Fénix. Los viajeros de la Fénix. La Fénix está ahí atrás, si la ven, mírenla ahí, tranquilita, aparcada. Chiquitica, tranquila, ahí adentro está Paquito cuidándola para que no pase nada. Sí. Y nosotros vamos a cenar. Estábamos indecisos si comer adentro o comer afuera, pero como todavía hay un poquito de sol, Y no ¿por hay qué? tanto frío. ¿Por qué no aprovechar de estar La afuera, naturaleza. no? Exacto, exacto. Y aquí había una que- mesita justo para hacer picnic, así que Salud. chin chin. Se me fue un papel. No tiren, no dejen basura en la naturaleza, ¿viste? Campo. Si algo se le cae, recójanlo. Hay un bicho aquí Oh, ¿te está tomando tu vino? nadando en mi vino. El tiempo que fuimos a la caravana a recoger a Paco, un bicho se tomó el vino de Mauri. Y miren lo que encontramos en nuestra caravana. Miren. Miren la Fénix. Mauri tenía un mensajito romántico en su puerta. Le La dije- Fénix es una conquistadora de corazones. Exacto. Miren Donde que- quiera que vamos. Y un papelito. La tarjeta de Dale. unos, Explícame, amigos explícame. que conocimos aquí recién. Donde quiera que vamos, ¿qué? ¿Qué iba a decir? Donde quiera que vamos, la autocaravana crea sensación. Y las personas se acercan y nos dicen, qué bonita, qué trabajo más lindo, qué bueno, Qué bien lo hiciste. qué bien lo hicieron. Y bueno, nace una conversación y, Claro. y esta vez fueron unos caravaneros. Sí, dice que se pasaron los últimos 3 años viajando en Estados Unidos, ¿verdad? Son dos señores Sí, grandes, una ya pareja. ya son jubilados ellos. Ujú. Se compraron un paquete que les permite entrar a todos los RV Park. RV parks, los parques de autocaravanas del país entero. Bueno, por lo menos los que pertenecen al club, que son Muchísimo. cientos, Exacto. de gratis. O sea, pagan una cuota anual o de por vida. Ujú. Ellos pagaron una cuota creo que por 5 años. Bueno, él me dijo la de por vida va entre $5,000 y $7,000. Que no es gratis. Pero, Pero de por vida. O sea, la categoría de por vida. Te considerando- permite entrar a todos los parques que estén incluidos en el plan. y consideren que más o menos por noche estos parques cuestan desde un mínimo normalmente de 30 o 25 cuando hay, pero mínimo 30 hasta Sí. 50, 55, hasta 60. Por Así noche. que por noche, así Y que esta cuota, este plan que ellos pagaron les permite estar hasta 3 semanas en el mismo lugar. en el parque que decidan escoger y luego pues, Está ya se súper. mueven. Cuando Y- ya nos jubilaremos tal vez, o cuando ya, no quiero decir seremos ricos, pero es algo bueno. Pero es verdad también que a nosotros no nos hace falta, porque nosotros no necesitamos corriente eléctrica, nosotros no necesitamos descargar aguas grises. Entonces, ¿para qué necesitar un parque de RV? Para disfrutar la vista, Sí. porque muchas veces tienen vistas bonitas, O muy lugares bonitas. privados, cerca de un lago, cerca de un río. Pero tal vez mejor gastar $20 o 30 o 50 una vez cada 2 meses y no 5,000 y no usarlo. Entonces Así que- queremos aprovechar y mandarles un saludo muy cariñoso a Mike y a Marta, y Marta por exacto. dejarnos su Tarjetita. tarjeta de contacto. Y bueno, esperamos encontrárnoslo en el Otra vez. camino algún día más. Exacto.
Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Ya salimos a caminar un poco más. Sí, fue una noche súper tranquila. Fue súper silenciosa, y caliente. No hubo trenes. Con un poco de caliente. Calefacción. Exacto, la pasamos súper bien. Llegamos a un lugar que en teoría es como un parque natural. Tiene trillos por los que caminar y supuestamente una cascada. Entonces paramos aquí en un restaurante. No, es una cafetería. Es una cafetería. Se ve también muy bonita. A preguntar. No sé, pero me encanta. Entonces, a ver, tenemos un café. Esto era algo con vainilla y caramelo. Esto era algo con una flor. Azúcar negra y mantequilla negra. Azúcar morena, sí, algo Morena. así. Y esto es una cosa entre, ¿qué dijo? Un donut. Entre una dona y un... ¿qué? Entre una dona y un biscuits, que es algo que se come aquí. Un día se lo enseñaremos. Está espectacular este lugar. No, la verdad, no es de esta zona. A mí me dio cosa porque dice que el papá es una empresa familiar. El papá es escocés. Y entonces la idea es suya. Y es lindísimo, tiene el libro, tú te puedes sentar aquí, tomar tu té, tomar tu café. Y trabajan toda la familia juntos. Sí, y estás en otra dimensión, estás en otro mundo. Tú te sientas aquí, la música es diferente, los asientos, el ambiente, ¿sabes? Las fotos. Está súper este lugar, la verdad, súper. Vamos a ver si el sabor también está especial. Bueno, familia, ya tenemos un mapa, no tenemos un plan, pero vamos a salir con mapa y sin plan a caminar, a bajar escalones, que hay yo no sé cuántos cientos de escalones por aquí, hacia unas cascadas, un puente elevadizo que no sabemos si Katia va a cruzar o no, pero lo vamos a pasar súper. Paquito se quedó cuidando la autocaravana porque esto es muy grande, muy activo para él, hay personas con perros también. Así es que se quedó cuidando la retaguardia y nosotros vamos a dar un paseíto. Acabamos de descubrir que este caminito está hecho con gomas recicladas, con neumáticos reciclados. Primero que nada está súper porque dice que usaron 600 gomas y entonces la quitaron de la basura. Y es súper suave, es como caminar en un... Sí. Es como caminar en una alfombra. En una alfombrita. No, la verdad está súper.
mires para abajo, solo mira el medio del... No, muy alto y la gente lo mueve. Valiente ahora que crucé, ¿eh? Muy valiente. Bueno, familia, Catrinita se quedó aquí al lado mío. Al final después, pasó. Llegué después, pero llegué y él no estaba con la cámara, porque da igual, mejor, porque me estaba bastante, pero pasé. No miré lo que había ahí abajo. Yo tampoco, no crean que soy tan valiente, o sea, miré el puente y nada más. Entonces ellos no saben lo que hay ahí abajo, porque todo el mundo se para en el medio del puente mirando. Yo me hice el valiente cuando estaba llegando aquí y les enseñé un poquito. Ok. Está precioso. Yo lo miraré después en el video. El puente se mueve un poco, con un caminar normal incluso, pero hay personas que lo mueven un poco, un poquito... Le contamos después, ahora no, porque tengo que hacerlo de vuelta, así que no quiero saber. Vale, vamos a seguir. Después le contamos. Al puente de regreso. Dando sus brinquitos. ¿Por dónde viene Catrinita? ¿Viene ahí atrás de mí? Esa Catrinita es brava. No tiene miedo a ningún puente. Vamos, vamos, que tú puedes, vamos. Mío, lo lograste, ven. Ven. Ya estamos aquí. Ya fui, ya llegué. Me molesta que no pueda disfrutar de las cosas porque tengo miedo. Sé que es algo que uno no puede controlar. Seguro alguien de ustedes lo pasó, así que si tienen consejos están súper bienvenidos. Pero lo lograste, vida. Sí. Poco a poco así vas venciendo el miedo. Me molesta estar bloqueada por algo que me da miedo, ¿sabes? Además no porque... no te bloqueaste. Sí, por eso. Lo lograste. Se movió mucho, pero sí, ya. Mira la muchacha que corre. Están locas esta gente. Run. Aquí estamos en otra sección muy bonita y estoy a punto de cruzar un puente. Voy a dar el primer paso y la buena noticia es que Katia ya está en el puente. Esta vez se me adelantó, no tiene ningún tipo de miedo. A ver cómo se siente. Súper, les voy a enseñar. Oye, no me tomen el pelo ustedes todos. Este puente es una trampa, o sea, este es un puente de niños. Bajito. De niños. Pero bueno, encontramos un área aquí bien tranquila, bien bonita, silenciosa. Sí. Y vamos a comer algo porque yo tengo hambre. Katia. No, yo no mucho. No tiene hambre. Perdón, pero bueno, yo sí. Quería decir que no me asusta este puente. Bueno, primero que nada porque es bajito y porque veo el fondo. Entonces sé que si me caigo no me pasa nada. Hay agua y no me pasa nada.
Los puentes muy altos, sí, me asustan porque si me caigo, ¿sabes? No, mamá, no hay que estar loco. Dale, dale, hasta la punta. No, ¿qué? No tengo, no. ¿Qué chica tienes? No, chico, no. No porque tengo miedo, sino porque me voy a caer y no me quiero mojar. ¿Cómo que No, te va a no. caer? Sí, claro, porque no tengo equilibrio. No. Mira, para eso no. Está bien. Bueno, familia, vamos de regreso. Déjenme poner a Katy aquí dentro Que porque soy chiquita. Estoy aquí. se acabó el paseo de hoy. Se acaba este episodio. La pasamos súper bien. la Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. verdad. Sí. Vamos a recoger a Paquito a la Fénix y vamos hacia el siguiente destino. Al siguiente parqueo. Esta noche nos quedaremos en un paseo de Walmart. En un paseo. En un parqueo. En un parqueo de Walmart, porque mañana va a llover. Entonces usaremos el día de mañana para descansar un rato, trabajar en los videos, hacer compras. Pero bueno, se lo enseñaremos, pero en el próximo video, en el próximo episodio. Sí. Quédense tranquilitos que le vamos a enseñar todo como siempre. Gracias por acompañarnos, gracias por haber estado con nosotros esta segunda vez que salimos, pero de verdad fue grandioso y compartirlo fue súper. Esperamos que les haya gustado muchísimo. O sea, lo digo de nuevo, Sí. pero sí, ya después de tanto tiempo, Sí. tanto esfuerzo, esperamos que se sientan tan alegres como nosotros de estar viéndonos fuera del taller. Exacto. Si quieren ayudarnos y hacerlo de manera gratis, suscríbanse al canal, pongan me gusta, comenten y compartan este video. Más somos favor. y más podemos seguir el viaje. Más días vamos a seguir el viaje. Los queremos mucho y nos vemos Cantidad. el próximo domingo. Chao. Chao.